Buen día tengan todos los presentes. El día de hoy vamos a estar explicando la segunda práctica de la materia Laboratorio de Circuitos Digitales del sexto semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad José Antonio Páez. Esta práctica fue hecha por los alumnos Juan Carlos Álvarez y Cristian Bernal. Y bueno, el número de sección es 306E1. Estaremos explicando cómo elaboramos esta dicha práctica. Bueno, lo primero que encontramos son las preparaciones previas, son la teoría que deberíamos saber de la materia cursada en el anterior semestre, circuitos digitales. Y vemos básicamente teorías sobre las compuertas OR, las compuertas AND y las compuertas NOT, su operación, cómo funcionan. Y bueno, seguimos y encontramos a través de la teoría que ya nos acaban de dar para refrescar, nos hacen la primera pregunta, donde dicen que la salida de la compuerta OR es baja solamente cuando todas sus entradas son bajas y tienen un cero lógico. Es decir, si nos vamos a la tabla de la verdad de las compuertas OR, podemos ver que mientras sus dos entradas A y B tengan un 0, estas también tendrán un 0 a la salida. De lo contrario tendrán un 1. Y nos vamos al segundo ítem y dicen, según el comportamiento de la compuerta AND, se puede concluir que se puede usar una compuerta de 3 entradas como una de solo 2 entradas siempre y cuando la entrada restante se conecte. La respuesta es ABCC. Pues la compuerta AND, si nos vamos a su tabla de la verdad, encontraremos que mientras que todas sus entradas sean un 1 a la entrada, tendrá un 1 a la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo necesito usar una compuerta AND de 3 entradas como una de 2 entradas, coloco una de sus entradas a BCC fijo. Esto haría que sin importar que el valor que tiene esa entrada, que tiene el BCC fijo, no va a hacer ningún cambio o no va a afectar a ninguna de las otras dos entradas, lo que quiere decir esta pregunta. Y bueno, el tercer ítem dice que si una de las entradas de una compuerta OR se cortocircuitara accidentalmente con la alimentación BCC de 5 voltios, la salida de la compuerta siempre sería una alta o un 1 lógico, independiente del nivel que pudiera adquirir cualquiera de las otras entradas. Esto se debe a que las compuertas OR no se comportan totalmente, se podría decir que totalmente diferente a las compuertas AND, porque estas, un valor fijo de BCC a una de las entradas sí afecta el valor de la salida. Pues esta se podría asemejar, o su operación equivalente sería el de la suma, y el de la compuerta AND el de la multiplicación. Por último, bueno, tenemos la tabla de la verdad, que la compuerta NOT, que simplemente lo que hace es invertir. También se le puede llamar un inversor. Si entra una entrada de 0, saldrá una de 1, y si entra una de 1, saldrá una de 0. Luego tenemos las primeras preguntas que dicen que explique por qué son válidos los teoremas de Boole que se enuncian a continuación. Estos teoremas tendríamos que son los teoremas de la suma y los teoremas de la multiplicación. Como ya dije anteriormente, los teoremas de la suma los podemos asemejar, o su operación equivalente son a los de las compuertas OR, y los de la multiplicación a las compuertas AND. Básicamente, comprobando uno cada uno, podemos ver que sí se comprueban hasta el cuarto ítem. ¿Por qué? Porque el cuarto ítem nos dice que un valor sumado con el mismo valor siempre va a dar igual a 1, lo cual en lógica digital es falso, puesto que cuando A tenga el valor de 0 y se suman dos ceros, o sea, podríamos asemejarlo con una compuerta OR con dos entradas a tierra o en 0
con un cero lógico, jamás nos daría 1. Entonces eso hace que la sentencia sea incorrecta. Proseguimos comprobando los enunciados y todos se comprueban hasta el número 8. Y el número 8, como podemos ver aquí, nos dice que un número multiplicado por el mismo número siempre va a dar igual a 0, lo cual es falso, porque si lo asemejamos a una compuerta AND, como ya dije anteriormente, y A tenga el valor de 1, en la compuerta AND, cuando las dos entradas tengan el mismo valor de 1, la salida sería un 1 y no sería un 0, por lo tanto no se puede comprobar. Bueno, seguimos con la práctica y nos presentan un circuito el cual tenemos que sacar su ecuación lógica y llenar su tabla de la verdad para los posibles casos. Y llegamos a las actividades en los laboratorios donde nos explican lo que son el circuito integrado 74LS32, que contiene 4 compuertas OR de 2 entradas. Su ground y su VCC nos explican cómo hay que usar el proto-OR. En tal caso de hacer la práctica en físico, nos muestran el esquemático de cómo se vería la compuerta, el circuito interno del integrado, y nos mandan o nos piden que hagamos un circuito con estas características, que sea un switch o un binary switch de 5 voltios o 0 voltios con una compuerta OR y conectado a un voltímetro. En este caso lo podemos ver aquí, el circuito en funcionamiento. Vemos que si activamos aquí, como es una compuerta OR, siempre que haya un 1 a la entrada, independientemente si la otra entrada es 0, habrá un 1 a la salida, al igual que si activamos un 1 siempre habrá 1 a las salidas. Aquí lo que tenemos básicamente es una compuerta OR con una punta lógica que nos indica si hay un 1 a la salida o un 0. Y para comprobar tenemos el multímetro. Aquí vemos que cotidianamente, siempre que tengamos un solo 1 en la entrada, independientemente de cuál sea, tendremos un 1 a la salida, pero si desactivamos los 1 y tenemos puros ceros a la entrada, tendremos un 0 en la salida, lo cual hará que se prenda el LED rojo, y mientras que haya un 1 en la entrada se prende el LED azul. Básicamente es el funcionamiento de este circuito. Si nos volvemos a ir al Word, vemos que aquí habíamos hecho el esquemático en Multisim, pero aquí hay un punto importante que acotar, puesto que como son dos programas de simulación de circuitos diferentes, cada uno tiene sus características, y es interesante que montando el circuito en Multisim, con o sin el circuito de la punta lógica, las salidas siempre iban a ser 5 voltios, siempre y cuando hubiera un 1 a la entrada, cosa que no pasaba en Proteus, pues en Proteus sí nos muestra un voltaje más acertado a la realidad, puesto que estas compuertas lógicas tienen sus pérdidas de voltaje, sus pérdidas de tensión, al ser circuitos TTL, transistor logic, hay pérdidas de tensión por efecto early en los transistores, por disipación de potencia. Y bueno, en este caso, al agregarle la punta lógica, también tiene el consumo de los LED. Cabe destacar que en Proteus también, si no estaba el circuito de los LED, habían 5 voltios a la salida, pero cuando conectamos, y lo podemos ver aquí nuevamente en el circuito, cuando conectamos el circuito con los LED, tenemos 4.63 voltios a la salida, lo cual es un resultado más acertado a la realidad. Proseguimos y bueno, tenemos preguntas cotidianas de
de la práctica, preguntas importantes donde nos dicen que desconecte una de las entradas y coloque la otra a nivel lógico 0. El nivel lógico de la salida es 0 o 1. 1, ya veremos por qué. ¿Con qué nivel lógico equivalente actúa la entrada no conectada? Alto. Si nos devolvemos otra vez al circuito y desconectamos una de las entradas y la otra la ponemos a 0, tendremos un 1 en la salida. ¿Por qué? Esto es una pregunta muy interesante, porque ahí lo que estamos simulando es una entrada desconectada. ¿Qué quiere decir? Que como no estamos conectando absolutamente nada, no es un cero lógico, no es interpretado un cero lógico en el circuito. ¿Por qué? Porque en la circuitería interna de la compuerta OR no estamos cerrando el circuito y por lo tanto no se está polarizando en directa la unión base-emisor del transistor de entrada. Esto hace que, como no se polariza en directa, no tiene una polarización y eso hace que haya un 1 en la salida. Por esto nos arroja un 1 siempre que tengamos una entrada desconectada. Normalmente si se necesitara usar esta compuerta OR, se conectaría la entrada a tierra para no generar una carga adicional a la compuerta OR. Y bueno, seguimos con la práctica. Nos dice que conecte una de las entradas a la compuerta a nivel 0 lógico. Sobre la otra entrada aplica una señal de reloj cuya amplitud varía entre 0 y 5 voltios y una frecuencia de 1 kHz. Y nos muestra la señal del osciloscopio, donde nos muestra una onda cuadrada, y esto se debe a que, como la OR no depende una entrada de la otra, cada una es independiente y una está inhabilitada, quiere decir que una sola de las entradas va a depender de la salida, y es la entrada donde tenemos una señal de reloj, una señal de clock, una onda cuadrada. Y simplemente se va a mostrar la onda de la entrada, va a ser la misma onda de la salida. En este caso nos hacen dos preguntas interesantes. ¿Por qué la onda de salida sigue a la onda de entrada? Esto es, ¿por qué los niveles de 0 y 1 aparecen simultáneamente en ambas ondas? Básicamente es lo que acabo de explicar. Y la segunda dice que ¿por qué los valores en voltios no son exactamente los mismos para las dos ondas? Pues esto se debe por las mismas pérdidas de energía en la circuitería interna de las compuertas OR, por efecto Early en los transistores, disipación de potencia en forma de calor, efecto Joules, etc. Nos dice que cambiemos el nivel lógico a la entrada conectada en el data switch mientras se sigue aplicando una señal de reloj a la otra entrada. Porque ahora siempre se observa uno la entrada. Porque si conectamos una entrada de las OR a VCC, es importante destacar que siempre va a haber un 1 en la salida, ya que le estamos generando una carga adicional constante y no variable en el tiempo. Así que simplemente se mostraría una recta constante. Seguimos y nos muestran tres gráficas y nos dicen que supongas que sobre las entradas de la misma compuerta OR que se está estudiando se aplican señales que se indican, dibujen la forma de onda que tendría la salida. Tendremos una entrada A y tenemos una entrada B, y nos dicen que pongamos la forma de onda de la salida. En este caso nos dio esta forma de onda. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de una suma, y en el caso de la compuerta OR, la álgebra de Boole nos dice que 1 más 1 siempre será 1 para lógica, porque como el 1 representa 5 voltios y estos voltajes están en paralelo, no se suman. Entonces nos dio esta forma de onda, la cual es simplemente la suma de las dos señales de entrada. Seguimos y nos empiezan a hablar sobre la teoría de la compuerta AND y nos dice que montemos el mismo circuito en
el simulador. Y bueno, básicamente aquí tenemos el circuito, el cual es uno de 3 entradas, tiene el mismo funcionamiento, con la punta lógica, y vemos que aquí tenemos una carga mayor a la salida, por lo tanto hay menos tensión a la salida, y vemos que tiene básicamente el mismo funcionamiento con la tabla de la verdad de la compuerta AND. Aquí tenemos sus tablas de la verdad. Y bueno, básicamente nos hacen las mismas preguntas. Nos dicen que desconectemos una de las entradas y coloque las otras dos a nivel lógico 1, y el nivel lógico de salida es 1 porque cumple con la misma función. De hecho, aquí lo podemos ver, desconectamos una de las entradas, las otras las dejamos a un 1 y la salida será un 1 igualmente, pues esto se debe a que no se cierra el circuito, no se polariza el diodo de la entrada, el diodo base emisor del transistor de entrada, por lo tanto no fluye la corriente por ahí y no activa la circuitería interna que hace que haya un cero a la salida. Y bueno, en este caso nos vuelven a hacer la misma pregunta acerca de las dos gráficas de entrada y que calculemos las de salida. Y bueno, en este caso, como podríamos decir, como ya hemos explicado anteriormente, que la salida de las compuertas AND se comporta como una multiplicación de sus entradas. Entonces, básicamente la salida será la multiplicación de las dos gráficas de entrada A y B. En este caso, en el único momento que coinciden con un 1 lógico, son estos dos momentos, lo que hace que la salida de así. Y bueno, después con este circuito nos mandan a calcular sus tablas de la verdad, y hasta ahí tendríamos lo que es la práctica virtualmente. Y bueno, muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.